y nosotros vamos a hablar justamente de viviendas, pero en este caso, a partir de la inundación del 2015, hubo una promesa por parte del Gobierno Nacional de concretar en la provincia de Entre Ríos cerca de 1.800 viviendas, Juan Pablo, que aparentemente no se han cumplido, ¿no? Evangelina, buenas noches. 1.817 para ser exacto, las viviendas prometidas por Nación en el marco de la emergencia hídrica del año 2016. Mauricio Macri estuvo en Entre Ríos, estuvo visitando La Paz, estuvo con el intendente Sarubi y allí prometió brindarle a la provincia toda la logística necesaria para avanzar en planes de infraestructura y planes de vivienda. Se firmaron los decretos, se elaboraron las resoluciones y en total iban a ser 1.817 las casas que le iban a tocar a nuestra provincia en el marco de la emergencia, que también incluyó a Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Santa Fe. En aquel contexto se firman estos convenios y se comienza el trabajo de licitación junto con un trabajo articulado con el IAPB. Claro, la firma, ¿no? Todo dispuesto oficialmente, pero también el anuncio, ¿no? Que realizó el presidente de la Nación. En aquel momento prometía 1.817 viviendas. ¿Cuántas se realizaron, Evangelina? 14. ¿Lo escuchamos? Dale. Cuando el presidente Mauricio Macri decía que iba a realizar estas casas. La pregunta tiene que ver con, usted mencionaba obra pública, básicamente hay muchas familias que han perdido sus hogares. ¿Cuál será la asistencia en función fundamentalmente de reponer esos hogares, esas viviendas? Sabemos que había estado en Concordia y que también se había anunciado allí un plan de vivienda. Esa es una de las preguntas. Saber también si está cuantificada la cantidad de personas que se han visto damnificadas por esta importante creciente histórica para la provincia. Y por último, saber también qué se va a hacer con el sector agropecuario y el cordón hortícola, que han perdido absolutamente todo y que obviamente están también requiriendo de una respuesta. Bueno, en lo primero, ya las 600 viviendas que estábamos comprometidas a construir en conjunto con la provincia, habrá que sumarle las de esta nueva desgracia climática, que en La Paz el intendente dice que son 300 familias que han perdido todo. Pero que habrá que sumar equipamiento, que el desarrollo social va a ayudar, así que estamos trabajando y nos pondremos en marcha lo antes posible. Ahí estaba la promesa entonces del presidente Mauricio Macri. 1.817 viviendas fueron las que se firmaron. Como te decía, Evangelina, se realizaron solo 14. Tenemos el detalle, gracias a fuentes del IAPB, que nos han enviado el listado de lo que era la promesa y el listado de cómo han quedado las viviendas esas al día de hoy. En total, lo que decíamos, se construyeron de 1.817, 14. Es menos del 1%. Acá abajo. 0,8% sobre la promesa realizada por el Gobierno Nacional. 8 en Colón. 8 en Colón, 6 en San José, ambos departamento Colón. En el resto de la provincia no se realizó una sola vivienda más. En Concordia hay 180 en ejecución, en Gualeguay 150, La Paz 100, sobre 300. En Federal se están realizando las 100 prometidas, en Feliciano 20, en Villaguay 6, todas, Evangelina, con muy bajo nivel de avance. En el resto, 17 localidades, no se ha llevado un solo ladrillo a las familias afectadas por la inundación del año 2016. Esta es la realidad que muestra que hay una promesa absolutamente incumplida por parte de la gestión de Cambiemos a nivel nacional. Menos del 1% de las viviendas prometidas entonces han llegado a nuestra provincia. ¿Qué es lo que indican? Bueno, que ha habido trabas burocráticas, que después vino la crisis, que ahora están los fondos parados, que ahora hay otras prioridades, las viviendas no llegan, las personas que sufrieron la inundación del año 2016 siguen esperando, y una promesa que ha quedado absolutamente incumplida. Hemos hablado además de lo que es la situación de los jardines en la provincia, prometieron también una cantidad, de los cuales no se construyó ninguno. Podemos seguir con los hospitales, Gualeguaychú y Paraná, tampoco se finalizaron esas obras, rutas y otras tantas promesas que no han sido cumplidas a nivel nacional. Les tocó en este caso las viviendas. Sobre 1.817 solo se realizaron 14. Gracias, Juan Pablo. Vamos a ampliar este tema desde nuestro móvil de exteriores. Ya lo anticipaba Lisandra. Adelante, Lisandra, con la entrevista, bueno, la palabra oficial sobre estos datos que estábamos dando. Claro, Eva, ya nos encontramos con el titular de IAPB, Marcelo Casareto, como para explicar también, y un mecanismo que se pudo ver en la promesa que hizo el Gobierno Nacional fue su relación directa con los municipios, ¿no? El IAPB no intervino demasiado en esto. Sí, exactamente. Sobre fines de 2015, inicio de 2016, hubo inundaciones y hubo muchas lluvias.
Ante eso vino el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ministro del Interior, Frigerio, y demás autoridades nacionales. Recorrieron Concordia, hicieron una conferencia de prensa en La Paz. Sí, lo estábamos escuchando. Y bueno, y anunciaron 1.817 viviendas para 25 localidades. El IAPB intervino en ese momento en la formulación de los proyectos y se los cedió a los municipios. Así que la operatoria era entre Nación con municipios en cuanto a la aprobación, en cuanto a la gestión técnica y luego la remisión de los fondos y la rendición. O sea que el manejo de fondos fue municipio-nación. Exactamente. Así que nosotros lo que podemos ver es que 3 años después el gobierno nacional solamente terminó 14 viviendas de las 1.817, viviendas que inclusive todavía no han sido entregadas a las familias. Comenzó muy pocas, solamente en 6-7 lugares, y son obras que después de 3 años tienen un avance del 10, 15, 20%, que es muy poco. A ese ritmo la van a terminar en 20 o 30 años. Y uno se puede imaginar que los montos tampoco son los mismos. ¿Ustedes se han podido comunicar con intendentes que estaban involucrados en este plan? Sí, nosotros estamos en contacto con todos los municipios, así que tenemos una relación con los intendentes justicialistas, radicales, vecinalistas. Se han cansado de presentar los proyectos, de pedir los fondos y presentar las rendiciones y pedir la reposición de los fondos. En todos los casos son atrasos muy fuertes de parte del gobierno nacional. Nosotros, más que esa relación, no intervenimos porque ni nos mandan los fondos a nosotros, sino que van directos, ni tampoco vemos las rendiciones. Bueno, por lo que le han manifestado a usted, ¿qué es lo que le justifica al gobierno nacional para no mandar los fondos? Bueno, básicamente la falta de dinero. O sea, el presupuesto. Claro, ellos asumieron compromisos que no podían cumplir. O sea, dijeron sí, vamos a hacer 100 viviendas acá, 150 allá, 80 allá y demás. Y después cuando se encontraron con la realidad es que no tenían la plata para hacerlas. Entonces, bueno, por eso van dilatando el cumplimiento. Pero bueno, lamentablemente eso significa de que las familias que han sufrido la emergencia hídrica en aquel momento hace 3 años, hoy no tengan la atención que el presidente de la Nación en persona prometió, ya digo, en Concordia y en La Paz. Bueno, y antes de pasar con Eva, si el IAPB hoy se querría comprometer a hacer estas viviendas, ¿podría ser una opción? No podemos porque no tenemos ninguna intervención, o sea, no tenemos ni los terrenos, ni tampoco la obra es nuestra, o sea que esto es una operatoria directa Nación-Municipio en la cual no hemos intervenido. Sí, nosotros hemos asumido las viviendas que teníamos en convenio con la Nación, que nos dejó de mandar la plata y nos debe 350 millones de pesos. Terminamos 2.075 viviendas con fondos propios y ahora estamos asumiendo viviendas por 329 viviendas que la Nación se comprometió a financiar en 2016 y tampoco cumplió. Así que hoy estuvimos con intendentes justicialistas, radicales, vecinalistas, acordando los mecanismos por el cual el IAPB se va a hacer cargo. Pero en el caso de esto, de emergencia hídrica, no hemos tenido ninguna intervención. Le paso el retorno, le pido que se ponga el auricular. Eva. Sí, Casareto, buenas noches. Imagino que los vecinos que estaban esperando esa vivienda, al no tener la solución, también habrán derivado un reclamo a IAPB que no le correspondía, ¿no? ¿Está pasando también esa situación que tienen que afrontar esto de tener que dar una respuesta a esa problemática? Claro, eso es lo que yo aclaraba recién. En el caso de estas 2.000 viviendas que teníamos en ejecución, claramente la obra estaba en marcha y los vecinos decían, bueno, pero si la Nación no manda la plata, ¿qué hacemos? Entonces el gobernador Bordet tuvo que asumir pagar la cuenta de los compromisos que Macri y Frigerio habían hecho y no cumplieron. Y finalmente las 2.075 viviendas las entregamos en el curso del año pasado. Lo mismo te digo en estas 329 viviendas. O sea, la gente tenía la expectativa de 2 años y medio de esperar y entonces asumimos comenzarlas nosotros, las vamos a empezar el mes que viene. Ahora, con este caso de las viviendas de emergencia hídrica no hemos tenido intervención, por lo tanto, digamos, más que escuchar lo que ustedes nos preguntan o los reclamos,
no podemos hacer porque no tenemos intervención en la operatoria. Esperemos que a partir de este revuelo que se ha armado, la Nación recapacite, busque los fondos y trate de cumplir con este compromiso, ya digo, asumido personalmente por el presidente de la Nación con muchas familias entrerrianas. Claro, bueno, y una situación que hoy no se encuentra, hablando nuevamente de inundaciones y de esas familias que vuelven a ser afectadas por esto, ¿no? Que estarán esperando con mucha expectativa que finalmente se cumpla la promesa. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en el registro de demanda habitacional tenemos anotadas 28.000 familias, de las cuales 23.000 familias califican de acuerdo a los requisitos que el IAPB impone. Nosotros, entre las viviendas que entregamos en 2018 y la que vamos a hacer en 2019, vamos a cubrir 4.100. O sea, andaríamos cerca de cubrir un 20% de la demanda habitacional. Entonces, la expectativa que generamos es la que podemos cumplir, porque tenemos experiencia, conocemos cómo se administra el Estado y sabemos que podemos comprometer los que estamos en condiciones de realizar. Bien. Por ahí, en este caso, el presidente de la Nación y su ministro comprometieron lo que no podían cumplir. Entonces, eso es lo que hay que cuidarse mucho cuando uno está en la gestión pública. Ir comprometiendo y cumpliendo paso a paso, a efecto de que los entrerrianos, en este caso, los argentinos en general, tengan la chance de que su gobierno dé respuestas a los problemas. De cualquier manera, siempre la necesidad es casi infinita y la capacidad de respuesta es limitada. Sí, seguramente. Pero vos no podés, después de 3 años, entregar 14 viviendas de 1.817 que comprometiste, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo Casareto, director de IAPB. Lisandra también, hasta un próximo contacto. Hasta luego, gracias. Luego.